Ya, buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a trabajar el tema de multiplicación de fracciones. Vamos a trabajar este tema. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores la adición y sustracción de fracciones. Ahora nosotros vamos a trabajar lo que es la multiplicación. La multiplicación es un poquito, aunque parezca mentira, es más fácil que la adición y sustracción. Porque nosotros hemos visto que para la adición y sustracción hay que tener en cuenta, número uno, si las fracciones son homogéneas, si son heterogéneas. Si trabajamos solamente dos fracciones, podemos emplear el método del aspa, ¿no? Cuando son heterogéneas. Y cuando son más de dos fracciones, vamos a trabajar el método del mínimo común múltiplo. Pero sin embargo, la multiplicación es más fácil. ¿Por qué más fácil? Porque no tenemos que ocuparnos si las fracciones son homogéneas o heterogéneas, si son una fracción o dos fracciones. Simplemente ahí es más directo. Una multiplicación de fracciones, lo que tenemos que hacer es solamente multiplicar los numeradores para que nos dé la nueva fracción, va a ser el producto de los numeradores. Y la nueva fracción va a ser el producto de denominadores, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso yo digo que es más fácil, ¿no? Y se tiene que hacer en forma horizontal, ¿no? Como acá dice la definición. Para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores y denominadores horizontalmente. Si existen divisores comunes entre numeradores y denominadores, se recomienda simplificarlos para obtener términos reducidos y la multiplicación sea más sencilla. A ver, por ejemplo, así, ¿no? Yo tengo una fracción, por ejemplo, vamos a hacer una fracción chiquita, 2 quintos. 2 quintos. Y me dicen, multiplique 2 quintos por 4 séptimos. Multiplique. Acá. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, como dice la definición, multiplicar horizontalmente, ¿qué? Voy a multiplicar horizontalmente los numeradores, o sea, los numeradores y los denominadores. Eso es lo que voy a hacer. Horizontalmente voy a multiplicar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicar. O sea, voy a multiplicar voy a multiplicar así, ¿no? Numerador con denominador, así. Vamos a multiplicar. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo va a ser el nuevo resultado? Ian, Fabricio, tu micro, por favor, apágalo. Ya. Acá vamos a multiplicar así. Entonces el nuevo, pues, horizontalmente, o sea, 2 por 4 hay que multiplicar, ¿no? 2 por 4. Estoy haciendo paso por paso para que ustedes se den cuenta. Y 5 por 7. 5 por 7. Es así. Entonces va a ser 2 por 4, 8. 5 por 7, 35. Entonces, así es cuando yo multiplico dos fracciones o más fracciones. Simplemente multiplico los numeradores
y me va a dar un nuevo numerador. Multiplico los denominadores y me va a dar un nuevo denominador. Es así como se realiza la multiplicación de fracciones. ¿Ya? Entonces, hasta ahí espero que hayan entendido. Simplemente es multiplicar, es directo. Es directo. A ver, por ejemplo, otro ejemplo. Vamos a borrar. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo tengo, vamos a tener, por ejemplo, 4 quintos por 1/2 por 6 séptimos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, igual. Entonces hacemos así. Multiplicamos los numeradores. Entonces multiplicamos los denominadores. Que sería 4 por 1 por 6. Y sería 5 por 2 por 7. Pero algunas veces, antes de multiplicar, para que el número, para que el término, las multiplicaciones no se me haga difícil, a veces es bueno, o cuando se puede, simplificar. O sea, dividir. Por ejemplo, mira, 6 se puede dividir entre 2 y 2 se puede dividir entre 2. Entonces, eso es lo que voy a hacer con 6 y con 2. 6 entre 2 es 3 y 2 entre 2 es 1. Y ya no se puede hacer más. Entonces, tengo que multiplicar 4 por 1 por 3. Ya no por 6, sino porque acá ya lo simplifiqué. 4 por 1 es 4. 4 por 3 sería 12. Acá sería 5 por 1, 5. 5 por 7, 35. Ahí estaría el resultado. ¿Ves? Así sería el resultado. Y entonces ya saben, cuando multiplico, es multiplicar los numeradores o si no, así en línea horizontal, y también multiplicar los denominadores. Ese van a hacer. Acá hay ejercicios ya resueltos. Mira, por ejemplo, acá tengo ya tres fracciones. 3 quintos por 15 cuartos por 2 tercios. Entonces acá igualito. Pero acá ya se está simplificando. Se simplifica. O sea, se está reduciendo. ¿No? Por ejemplo, acá se divide entre 3, queda 1, 1. Acá sería 2, la mitad 2, 1, mitad 2. Y acá se dividiría entre 5, 15 entre 5 es 3, y 5 entre 5 es 1. Quedaría 1 por 3 por 1, que sería 3, y 1 por 2 por 1, que sería 2. 2, así sería. Segundo, este es una operación combinada. Primero vamos a hacer multiplicación y luego esta multiplicación. Acá sería 7 quintos por 40 es igual. Acá como si fuese 1 nomás. Simplificamos. Quinta es 1, quinta es 8. Quinta es 8.
quedaría 7 por 8. Acá, ¿qué es esto? Luego acá simplifico entre 7. 21 entre 7, no, tercia entre 21 es 7, acá sería 1. Quedaría 8 por 7. ¿Qué es esto, no? 7 octavos equivale a esta fracción. Y 8 séptimos sale por esta operación. Entonces 7 por 8 es 56, 8 por 7 también es 56, y la suma sería 112. Así es. Ahora, el D, cuando usted escucha D, ese D significa multiplicación. Cuando ustedes vean la palabra D, significa multiplicación. Entonces, 3/5 de 7 octavos sería multiplicar 3/5 por 7 octavos. D significa por 16, ¿no? 3/5 de 7 octavos de 16 significa multiplicar. El D significa multiplicación. Y luego acá ya se opera, ¿no? Acá la octava es 1, acá la octava sería 2. Sería 3 por 7, 21, por 2, 42. Y acá sería 5 por 1, sería 5. A ver, hasta ahí, ¿preguntas? ¿Está claro lo de la división? Sí, pero no. No, profesor. No, profesor, yo no entendí mucho. No, profesor. Tampoco, profesor. Ya, pero ¿por qué no han entendido? Si está bien clarito. A ver, ¿qué cosa no han entendido? ¿Qué cosa no han entendido? Ah. Es multiplicar nada más. O sea, mira, tú multiplicas. Mira, vamos a ver de nuevo. No han estado atentos, seguro. Cuando yo quiero multiplicar, bien, por ejemplo, otro ejemplo más. Profesor, ¿Sí? no puedo entender porque mi hermana estaba haciendo... Profesor, ¿quién es César? No sé. ¿César? Sí, no sé, de repente salió uno nuevo. Pero ¿quién es César, verdad? César. ¿Quién es César? Y ya se fue. Profesor, se salió de la clase. De repente entran de otra aula. Todavía no saben ingresar a la clase. No dejo entrar porque pensé que es alumno nuevo de repente. A ver, Profe. Sí. Presten atención. No puedo entender. Es que mi hermana estaba haciendo la voz chilluda y yo no pude entender porque estaba haciendo esa voz. Me daba risa. Ustedes cuando estén en clases tienen que estar solos. Si no, ¿cómo van a entender la clase? Tienen que estar solos. ¿Profe, ya va a tomar la asistencia? Sí. Nuevamente voy a tomar todavía. Antes que se acabe, 5 minutos antes que se acabe la hora, voy a tomar asistencia. Pero yo marco, o sea, cuando ustedes entran, yo tengo acá mi lista, yo voy marcando. Sino que a veces yo no tomo la foto en el instante porque llegan tarde ustedes. Si yo empiezo ya, solamente espero 5 minutos, después ya empiezo mi clase. Ya, entonces, ya, por eso, y no se salgan. Si ustedes se salen de la clase y yo tomo la foto, es como que ustedes no han asistido a la clase. Ese es el problema. Por eso que yo no tomo al instante, sino tomo pasando los minutos. Entonces, nuevamente, mira, yo tengo una fracción, mira, otra vez, yo tengo una fracción, 2 tercios. Lo tengo, me dice, multiplícalo por 7 quintos, por ejemplo. Ya está. Esta es una multiplicación de fracciones. ¿Qué es lo que dice el método? Tú tienes que solamente, ¿qué agarras? ¿Qué dice el método? Vas a multiplicar así, numeradores y luego denominadores. Eso es lo que tienes que hacer.
Entonces, ¿tú qué haces? ¿Qué hacen ustedes? Lo igualas, ¿no? Igual. Cuando digo multiplicar numeradores, sería 2 por 7. Ustedes ya a estas alturas deben de saber qué cosa es numerador. Por eso yo estoy hablando. Los numeradores se multiplican 1 a 1. Está 2 por 7. Y luego multiplican los denominadores, que sería 3 por 5. Ahí está, es todo lo que tienes que hacer siempre. Y luego ya multiplicas. 2 por 7, 14. 3 por 5, 15. Ahí terminó ya la multiplicación de fracción. A ver, ¿hasta ahí han entendido o no? Sí, Ya profesor. entendí. Ya. Ya entendí. Profesor. Sí, Profesor. Sí, profesor. ya. Sí, así explicaba en antes. ¿Ya ves? Claro, ahora mira, ahora vamos a complicar. Vamos a hacer, por ejemplo, no solamente es con 2 cifras, con 2 fracciones. Puede ser a veces con más fracciones. Por ejemplo, vamos a poner 1/5 por 4 octavos, 4 tercios por 2 sextos, así. Es igualito el método. Son 3, igual. ¿Qué hago? Multiplico los numeradores. O sea, voy a multiplicar 1 por 4 por 2. Tengo que multiplicar. Y luego los denominadores. 5 por 3 por 6. Acá está. ¿Ves? Ahí terminó todo. Pero a veces, si yo multiplico, se van a hacer números grandes. Entonces, acá es donde yo puedo simplificar. Por ejemplo, este número con el 6. Mira, 2 entre 2 es 1 y 6 entre 2 es 3. O sea, cuando yo puedo dividir entre un mismo número y va a salir exacto, se puede hacer. Y ya no hay más casos. Entonces, ¿qué es lo que voy a multiplicar acá? 1 por 4 por 1, ya no por 2, porque ya simplifiqué. 1 por 4 por 1, que sería 4. Y luego voy a multiplicar 5 por 3 es 15. 15 por 3 sería 45. Ahí está. Ya tengo mi fracción. A ver, ¿así han entendido ahora? ¿Han entendido ahí también? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ahora ya están entendiendo. Yes. Listo. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Entonces, ahora acá hay ejercicio, pero ya. Vamos a un par de ejemplos, dice. Dice, si de un total de 60 caramelos, 1/3 son de limón, 7/30 de naranja y el resto de fresa, calcule el número de caramelos de fresa. ¿Ya? Entonces, es así, ¿no? Entonces acá la palabra de significa multiplicación. O sea, yo tengo 60 caramelos. Yo tengo 60 caramelos. Caramelos. Ya, eso es lo que yo tengo. Entonces dice,
Un tercio son limones. O sea, son de sabor limón. Entonces, un tercio, sería así, un tercio de los 60, por eso es que es por, un tercio de los 60 caramelos. Estos de acá son de limón. De limón, sabor limón. ¿Qué más dice? Y 7/30, o sea, 7/30 de los 60. Estos limones que sale acá, o caramelos, son de naranja. Así está, ¿no? Y entonces calculamos. Acá calculamos. ¿Cuántos caramelos de limón habrá? Aplicamos, ¿no? Aplicamos. Acá yo puedo dividir. Acá sería 60 entre 3. 60 entre 3 es igual a 20. Porque es un tercio. Es un tercio de 60. O sea, sería tercio entre 3 es 1. 60 entre 3 es 20. Quedaría 20 nada más. ¿Cuántos son de naranja? 7. Acá se puede ir, mira. Acá se va el 0, se va el 0. Y acá puede ser, se divide entre 3. Entre 3 sería 1, entre 3 sería 2. Entonces, ¿cuántos son naranjas? Naranjas solamente son 14 caramelos. Entonces, 14 son caramelos de naranja y 20 son caramelos de limón. Y la pregunta dice, y el resto son de fresa. Entonces, entre caramelos de limón y de naranja, hay 34 caramelos. 34, nada más. O sea, de los 60 caramelos, 20 son de limón y 14 son de naranja. En total hay 34 caramelos, ¿no? Pero ahora acá nos dicen, calcula acá el número de caramelos de fresa, porque el resto son de fresa. Entonces, de fresa son, de fresa, ¿cuántos son de fresa? Sería el total, que es 60. ¿Qué le voy a quitar? Los 34 caramelos, que incluye los de limón y los de naranja. Y si hago esto, sería 6. Sería 26 caramelos. 26 caramelos. 26 caramelos son de fresa. ¿Ves? Así se resuelve este problema, ¿no? Un tercio de los 60 caramelos son de limón. Sería un tercio por 60, que es 20. 7/30 son de sabor naranja. Entonces multiplico 3/30 por 60, que me da 14. Entre los dos hay 34 caramelos. Entonces, los caramelos de fresa se hallan restando el total de caramelos entre 34.
que sería 26. Caramelos que son de fresa. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Esto sí es problemita, espero que hayan entendido. Siguiente problema. Acá es una operación combinada. Esta es una suma de homogéneos. ¿Cuánto es 1/9 más 4/9? ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? 1/9 más 4/9, ¿cuánto es? Un noveno más 4/9, ¿cuánto es? Suma. ¿Nadie sabe cuánto es? Son suma de homogéneos. 5. ¿5 qué? 9. 5 qué? ¿A qué va en el denominador? No. 5 novenos. Cuando son homogéneos, se coloca el mismo denominador. Sería 5 novenos. Por 18/25 avos. Así. Y comienzo a simplificar acá. Simplifico. Acá sería novena, sería 1. O sea, 9 entre 9 es 1. 18 entre 9 es 2. Luego con quinta acá. Acá sería 1. Acá sería 5. Entonces sería 1 por 2 es 2. Y 1 por 5 sería 5. 5. Entonces el resultado final sería 2 kilos. Ya. Ahora, en la otra hora de círculo, vamos a hacer más ejercicios de multiplicación. Esa práctica la tienen en la parte de tareas del curso de círculo. En la hora subsiguiente vamos a trabajar más ejercicios de multiplicación. A ver, activen sus cámaras, a ver si están todos, ahora sí. Activen sus cámaras, todos. Víctor Manuel, Jimena. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Jimena también, su cámara. ¿Escuchan? Jimena. Víctor Manuel, tu cámara. Jimena, tu cámara. No está, creo. Víctor Manuel. Ya ves, es por eso que yo no tomo al instante, porque a la primera hora están atentos todos, pero después cuando voy a tomar cuando ya termina la hora no están, ya han salido de la clase. Jimena. Creo que ellos no quieren estudiar. Jimena. Jimena, activa tu cámara, que no te vas porque sales de la clase. Víctor Manuel. Profe, Víctor Manuel. yo copié todo, se lo voy a mandar en privado. Ya. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Ya, está. ¿Tu profesor? A ver, activen su cámara. Hace rato hablo. Ya. Fabricio, tu cámara. ¿Ves? Fabricio, tu cámara. Fabricio, tu cámara. ¿Fabricio Valdivia? Sí. Ya. Fabricio Valdivia, tu cámara. Ahora sí. Listo. Fabricio Valdivia. Ahora sí están todos. Listo. Entonces, entran a la otra hora. Entran a la otra hora. ¿Ya? Vamos a hacer la práctica de que está en círculo. Más multiplicación. ¿Ya? Él. Listo. Él es Fabricio Valdivia. Él. Fabricio Valdivia, donde dice 03.